Prócer de la historia oficial, creador de la bandera nacional y padre de la patria junto a San Martín. Hoy en La Izquierda Diario, Manuel Belgrano, el hombre detrás del mito. Belgrano tiene calles a su nombre, estaciones de tren, estaciones de subte, un billete con su cara, un pueblo, mandó a River a la B. ¡No! Ah, no, ese era otro Belgrano. ¿Por qué es uno de los personajes más destacados de la historia argentina? Veamos. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, tenía un nombre re cortito, nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Fue el cuarto hijo de 16 en total que tuvo el matrimonio de María Josefa González y don Domingo Belgrano y Peri. Formaban una familia acomodada que se dedicaba al comercio. En 1786 se fue a estudiar a Europa, algo no muy común incluso para las familias acomodadas que residían en América. La costumbre era que los hijos de gente bien estudiaran en Chuquisaca o Cusco, importantes universidades del Alto Perú. En cambio, Belgrano concurrió a 3 universidades de Europa: Salamanca, Valladolid y Oviedo. Fue en Valladolid donde se recibió de abogado. Volvió a Buenos Aires en el año 1794, pero como funcionario del rey, con el cargo de secretario del consulado, puesto que ocupará hasta 1810. En su autobiografía, escribió que quería mejorar la situación general del virreinato del Río de la Plata. Pero ¿con qué ideas llegó Belgrano a Buenos Aires? La Europa de la Revolución Francesa y la Ilustración fueron claves en su pensamiento e impactaron en sus intereses y preocupaciones. Él mismo escribió: "Se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad", como que interpretó fraternidad como quiso. Además entró en contacto con las obras de Montesquieu, Rousseau y economistas como Quesnay y Adam Smith, estos últimos representantes de las escuelas fisiócrata y liberal respectivamente. A Belgrano le interesó promover la educación. Consideraba que la instrucción general de la población podía mejorar y estimular la economía, el trabajo y el bienestar general. En este sentido, dedicó unas líneas interesantes, digamos, a la educación de las mujeres. Escribió así: "Igualmente, se deben poner escuelas gratuitas para las niñas, donde se les enseñará la doctrina cristiana, a leer, escribir, coser, bordar y principalmente inspirarles el amor al trabajo, para separarlas de la ociosidad tan perjudicial o más en las mujeres que en los hombres". Sí, Belgrano era sumamente católico y parece que no había conocido la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, escrita en plena Revolución Francesa, que exigía además la igualdad política entre hombres y mujeres. Dato de color: verde. Cuando regresó de España, influenciado por ideas innovadoras, estaba preocupado por el desarrollo de la economía y, como adhería a las ideas de los fisiócratas, que en resumen planteaban que el trabajo agrícola y la tierra eran generadores de la verdadera riqueza, pensó que había que hacer lo que había visto en Europa: cultivar cannabis, cáñamo más precisamente, de uso industrial en todo el suelo del virreinato para fabricar con su fibra telas para uso doméstico y para la navegación. Un chivo, si querés conocer la historia de la prohibición de la marihuana, te dejo el link en los comentarios. Fin de Momento Verde. Hasta acá vimos que algunas de las ideas de Belgrano eran más bien un poco conservadoras. Entonces, ¿cómo se introdujo en el proceso de la Revolución de mayo de 1810? Hagamos un pequeño recorrido histórico muy importante para seguir, porque ninguna revolución se hace de la noche a la mañana. En primer lugar, la Revolución de Mayo, resumido así nomás, fue consecuencia de un proceso que arrancó en España a partir de la invasión de Napoleón Bonaparte y la captura del rey español. En mayo de 1810, la élite criolla compuesta por los hijos de colonizadores nacidos en estas tierras decidió hacerse del poder político porque en el virreinato no podían tener muchos cargos de poder, a lo que solo podían acceder los españoles. Así, años más tarde, avanzarían hacia la ruptura del dominio colonial con España. En segundo lugar, a su vez, esta revolución tuvo un precedente: las invasiones inglesas de 1806 y 1807, cuando Gran Bretaña intentó ocupar Buenos Aires para imponer el libre comercio. Estas invasiones fueron expulsadas por las milicias urbanas formadas por negros, mulatos, paisanos, españoles y criollos. Para que se den una idea, más de 3.000 hombres y mujeres rechazaron la segunda invasión. Y claro, esto le dio prestigio y poder a los criollos, para lo que vendría después, ya que fueron los que dirigieron la defensa. A todo esto, Belgrano se había fugado de Buenos Aires hacia la banda oriental ante la invasión. Cuando decidió volver, se incorporó a las milicias y fue designado sargento mayor de la Legión de Patricios. Así inició su carrera militar y radicalizó su visión para meterse de lleno en la revolución. Primero fue vocal de la primera junta, creada en mayo, donde formaba parte del ala más radical
junto a Castelli y Moreno. Después fue llamado a comandar en varias ocasiones el Ejército del Norte, que tenía por misión asegurar el apoyo de las poblaciones del Alto Perú. En las batallas de Paraguarí y Tacuarí fue derrotado, y después de estos combates se retiró a Rosario y propuso la creación de un distintivo, que sería la escarapela nacional. ¿Pero no era que Belgrano creó la bandera? ¿Y para qué? Bueno, en realidad primero creó la escarapela, que tenía el objetivo de poder distinguir a las fuerzas criollas del ejército realista. En base a ella y sus colores, a Belgrano se le ocurrió crear una bandera que identificara las fuerzas rivales antes de la batalla. Otro dato que a lo mejor no sabías es que Belgrano no se inspiró en los colores del cielo como nos dijeron, sino que en realidad los colores celeste y blanco eran también de la corona española. Esto fue para que el ejército y el gobierno revolucionario no se mostraran en ruptura total con la corona. Así fue como se convirtió en la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata y se izó por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná. O sea que de la creación de la bandera como emblema de una nación latente, nada que ver. Para la formación de nuestro país habrá que esperar varias décadas y que corra mucha agua y sangre bajo el puente. La idea de tener un emblema, un símbolo propio, respondió a fines muy prácticos. No se podía seguir combatiendo con el mismo de los adversarios. Hablemos del éxodo jujeño. Fue una de las acciones militares más audaces y exitosas. Los habitantes de Jujuy fueron empujados a abandonar la provincia y asentarse en Tucumán el 23 de agosto de 1812 bajo las órdenes de Belgrano, que era el comandante en jefe de la campaña. Quemaron sus tierras sembradas y se llevaron todo lo que pudieron para que cuando llegaran los realistas, que venían avanzando desde Lima, solo encuentren tierra arrasada y así no logren dominar la zona y continuar su paso hacia Buenos Aires. Tanto esta acción como las batallas exitosas de Tucumán y Salta frenaron el avance realista. Tiempo después, Belgrano se retiró de los campos de batalla. Una de sus últimas actuaciones políticas fue en el Congreso de Tucumán de 1816, donde propuso la formación de una monarquía incaica para ganar así el apoyo de los pueblos del norte, es decir, los actuales territorios de Bolivia y Perú. Belgrano murió finalmente el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires. El final de su vida pasó casi desapercibido. Datazo de color oscuro, bizarro, llámalo como quieras, pero ¿sabías que hubo un ratón Pérez llamado Bartolomé Mitre? Sí, así como escuchas. En septiembre del año 1902, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, los restos de Belgrano fueron trasladados a la iglesia de Santo Domingo, donde permanecen hasta la actualidad. En ese traslado, cuenta un cronista de la revista Caras y Caretas, que los ministros Joaquín B. González y Pablo Riccieri se robaron 2 dientes de Belgrano para dárselos a Bartolomé Mitre, que había pedido el regalo. Se armó tal escándalo que cuando se supo, tuvieron que devolver los dientes. Para terminar, Manuel Belgrano fue un hombre de su tiempo. Podemos decir que representó a la élite dominante de aquella época, la de 1810, que dio un paso adelante enorme al romper con los lazos coloniales que lo unían al Imperio Español. Esta élite comenzaría luego a vincularse a través del comercio con el capital inglés, y esta relación paulatinamente desembocó en lazos de subordinación que se desarrollarían y consolidarían desde mediados del siglo XIX y principios del XX en manos de la futura burguesía argentina. La clase dominante se apropió de la figura de Belgrano, sus ideas y sus logros como forma de legitimarse en la historia, como clase fundadora de la patria, supuestamente preocupada por el desarrollo y el bienestar de las mayorías del país. Pero la historia que no se cuenta es que así como Belgrano, al frente del ejército criollo, se lanzó contra la dominación española, como él, también lo hicieron muchos y muchas otras, que la historia oficial no quiere reivindicar o peor aún, lo oculta. Por eso buscamos reconstruir el pasado de manera crítica, desde una perspectiva de la clase trabajadora y los sectores populares. Y como siempre te decimos, los que hacemos La Izquierda a diario, no solo nos dedicamos a entender la historia, sino que nos organizamos y preparamos nuestras ideas para transformarla. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas, le pongas like y te suscribas a nuestro canal y decinos en los comentarios sobre qué otro personaje histórico te gustaría conocer.